Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de óxidos metálicos, óxidos no metálicos, oxiácidos y sus nomenclaturas stock, tradicional y de la Unión Internacional de Química Pura Aplicada. Antes lo abreviábamos como IUPAC, ahora lo abrevian como tal en sus siglas en español. Vamos con los óxidos metálicos. Los óxidos metálicos están formados por oxígeno y un metal. Tenemos de ejemplo este compuesto formado por plata y oxígeno. Pero ¿cómo lo vamos a llamar? Con nomenclatura a eso nos referimos. ¿Cómo vamos a nombrar a los compuestos? Tenemos las tres más utilizadas. En el caso de la nomenclatura stock para los óxidos metálicos, vamos a utilizar la palabra óxido vamos a ponerlo un poco más para acá. Óxido seguido de la palabra de y el nombre del metal, plata. Entonces este compuesto se llama óxido de plata en nomenclatura stock. Pero hay que tomar en cuenta algo. La plata puede tener dos números de oxidación diferentes, más 1 y más 2. Para estos óxidos, el oxígeno siempre va a trabajar con su número de oxidación menos 2, pero el metal puede variar. ¿Cómo vamos a saber con qué número de oxidación trabajó? Bueno, muy simple. Si la plata utiliza el más 1, se pasa para acá, oxígeno 1, y el oxígeno trabaja con 2, pasa para acá, plata 2. En este caso concreto, el óxido de plata trabaja la plata con el número de oxidación más 1. Entonces, ponemos entre paréntesis 1. Óxido de plata 1 en romano. Y ahí completamos su nomenclatura stock. Si fuera un metal que solo tiene un número de oxidación, solamente sería óxido de y el nombre del metal, sin tener que poner entre paréntesis el número romano. En el caso de que la plata trabajara con el número 2 de oxidación, se llamaría óxido de plata 2 en romano y entre paréntesis. Ahora nos vamos a la nomenclatura tradicional. Para esta nomenclatura igual vamos a ocupar la palabra óxido y después nos vamos al nombre del elemento metálico. En este caso se llamaría óxido argentoso. ¿Por qué oso? Va a ser según el número de oxidación con el que trabaje el metal. La plata tiene dos posibles, más 1 y más 2. Cuando se utiliza el número de oxidación menor, se va a utilizar la terminación oso. Cuando se usa el número de oxidación mayor, utilizamos la terminación ico. En este caso, la plata trabaja con el más 1, que es el número de oxidación menor de los que tiene. Por eso, la terminación oso. Si trabajara con el más 2, se llamaría óxido argéntico, terminación ico. Ahora nos vamos a la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura Aplicada, que en sus siglas en inglés se llama IUPAC. Para esta simplemente vamos a contar cuántos átomos componen cada elemento del compuesto. Un oxígeno, dos de plata,
Monóxido de diplata. Mono, que significa uno, óxido, oxígeno. Un oxígeno de diplata. Di, dos, plata, dos átomos de plata. Esta nomenclatura es más sencilla, simplemente hay que contar cuántos átomos de cada elemento componen el compuesto y no tenemos ni siquiera que buscar números de oxidación ni ir a la tabla periódica, es mucho más práctica de utilizar y al leerla nos damos cuenta a qué se refiere. Monóxido, que tiene un oxígeno, diplata, que contiene dos átomos de plata. Ahora nos vamos a los óxidos no metálicos. Igual como su nombre lo dice, están formados por oxígeno y un no metal. También son llamados anhídridos. Esa palabra recuérdenla porque la mayoría de estos compuestos se conocen con la palabra de anhídrido. Aquí tenemos este ejemplo, está formado por fósforo y oxígeno. El oxígeno va a trabajar igual con menos 2 de número de oxidación, así que el 2 pasa acá, tenemos 2 de fósforo. Y aquí el fósforo trabajó con un número de oxidación de más 5, por eso el oxígeno tiene 5 átomos. Vamos a ver su nomenclatura stock. Vamos a poner la palabra anhídrido. Seguido de la palabra de y el elemento no metálico, el fósforo. Anhídrido de fósforo. El fósforo tiene dos posibles números de oxidación, el más 3 y el más 5. Entonces tenemos que poner igual entre paréntesis y en número romano el número de oxidación que se utilizó. Entonces ponemos entre paréntesis el 5. Anhídrido de fósforo 5. Ahora nos vamos a su nomenclatura tradicional. Anhídrido fosfórico. Exactamente lo mismo que en los metálicos. Anhídrido fosfo. ¿Por qué? Porque el no metal es el fósforo. Terminación ico y terminación oso. Ico, recordemos, se utiliza cuando el no metal tiene el número de oxidación más alto. Y oso cuando trabaja con el número de oxidación más bajo. En este caso el fósforo trabajó con el número de oxidación más 5, que es el mayor. Entonces tenemos la terminación ico, fosfórico. Si el fósforo hubiera trabajado con su número de oxidación más 3, que es el menor, se llamaría anhídrido fosforoso, terminación oso. Ahora nos vamos con la nomenclatura de la IUPAC. Pentaóxido de difósforo. Penta significa 5. Óxido, oxígeno. Tenemos 5 átomos de oxígeno. Seguido de la palabra de difósforo. Di significa que hay 2 fósforo.
tenemos 2 átomos de fósforo, por eso pentaóxido de difósforo. Como pueden ver, esta es la nomenclatura más sencilla, ni siquiera tenemos que ver números de oxidación ni nada. Y al leerla nos damos cuenta cómo está integrado este compuesto. Ahora nos vamos a los oxiácidos. Bueno, antes de pasar a oxiácidos, les recuerdo que aquí en las nomenclaturas stock y tradicional es completamente válido poner la palabra anhídrido o la palabra óxido. Es lo mismo anhídrido de fósforo 5 que óxido de fósforo 5 y es válido. Anhídrido fosfórico o poner óxido fosfórico. Un ejemplo más claro es el dióxido de carbono. ¿Por qué? Lo conocemos con el nombre de dióxido, dos oxígenos y un carbono. Pero también se llama anhídrido carbónico. Hay que recordar que son óxidos no metálicos o también llamados anhídridos. Eso ténganlo siempre en cuenta. Cuando hablemos de un anhídrido, hablamos de un óxido no metálico. Ahora sí, nos vamos a oxiácidos. Los oxiácidos básicamente están formados por un anhídrido y agua. Aquí vamos a utilizar el anhídrido de fósforo 5, va a reaccionar con 3 moléculas de agua. Vamos a hacer la fórmula. Tenemos hidrógeno, ¿cuántos? 3 moléculas de agua y cada molécula de agua tiene 2 hidrógenos. Entonces tenemos 2 más 2 más 2, 6. 6 de hidrógeno. ¿Cuánto fósforo tenemos? 2. En el agua no hay fósforo, entonces se queda el 2. Oxígeno, ¿cuántos tenemos acá? 5. ¿Cuántos tenemos acá? 1. Pero son 3 moléculas de agua, entonces cada molécula tiene un oxígeno. 1, 2, 3. 3 más 5, 8. Tenemos H6, P2 o 8. Podemos simplificarlo sacándole mitad. H6 pasa como H3, P2, P1, O8, O4. Este ya no lo podemos simplificar, entonces así se queda. Pero ¿cómo se va a llamar este oxiácido? Aquí es un poquitín más complicado. Vamos a ver primero su nomenclatura stop. Es tetra oxo fosfato 5 entre paréntesis y en número romano de hidrógeno. Tetra oxo 4 oxígenos. Tetra significa 4 y oxo hace referencia al oxígeno. Fosfato hace referencia al fósforo con terminación ato. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Tienen que utilizar ese sufijo para el no metal. Fosfato. Si fuera cloro el no metal, sería clorato. Y así dependiendo del no metal, si fuera carbono, carbonato. 5 entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ya vimos que en el óxido no metálico el fósforo trabajó con un número de oxidación de más 5, entonces va el 5 en romano entre paréntesis y terminamos con la palabra de hidrógeno.
dos palabras de hidrógeno. Entonces ya incluimos el óxido, el fósforo y el hidrógeno en nuestro nombre. Esa es nomenclatura stock. Es un poquitín más complicada, pero no es difícil. Ahora nos vamos a la nomenclatura tradicional. Esta está más sencilla que la anterior. Va a conservar el nombre de su anhídrido original, pero vamos a cambiar la palabra anhídrido por la palabra ácido. Su óxido no metálico se llamaba anhídrido fosfórico. Entonces vamos a cambiar la palabra anhídrido por ácido. Y nos quedamos con ácido fosfórico. Fosfórico porque en su óxido no metálico o anhídrido, recuerden que tenía terminación ico por utilizar el más 5. Si estuviera hecho este oxiácido de anhídrido fosforoso, se llamaría ácido fosforoso. Este es un caso más simple, es una nomenclatura muy sencilla, pero tenemos que recordar de dónde viene este oxiácido y cuál es la nomenclatura de los óxidos no metálicos. Ahora, por último, la nomenclatura de la IUPAC. Igual tenemos que ver la cantidad de cada elemento que constituye este compuesto. Muy sencillo, muy parecida a la nomenclatura stock. Tetraoxo, 4 oxígenos. Fosfato, un fósforo. Si tuviera 2 fósforos el compuesto, sería difosfato. Si tuviera 3, trifosfato y así. Y al final solamente ponemos de hidrógeno. Entonces sería todo en cuanto a nomenclaturas por el día de hoy. Vimos óxidos metálicos, no metálicos y oxiácidos.